La paz de Cristo, hermanos. Feliz fiesta de la conversión de San Pablo apóstol. Hoy conmemoramos a este gran apóstol, apóstol de los gentiles. Gentiles somos tú y yo, aquellos que no pertenecemos originariamente al pueblo de Israel. Bueno, Dios ha suscitado a San Pablo y a tantos otros para nuestro bien. Pablo, que fue un modelo de un hombre que fue pecador, y fue alcanzado por la misericordia de Dios. Y ha sido misericordiado por Dios para mostrar también a los hombres la misericordia de Dios. Escuchamos, hermanos, esta primera lectura de hoy. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dijo a todo el pueblo reunido en el templo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad, y he sido iniciado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esa ciudad, para que fueran castigados. En el camino, y al acercarme a Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿Quién eres, Señor? Y la voz me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y, acercándose a mí, me dijo: Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Él siguió diciendo: El Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, este evento que sucede 4 o 5 años después de la resurrección del Señor marcará para siempre la vida de Pablo, de Saulo. Este hombre en este evento recibirá una doble revelación. Una de que Jesús de Nazaret, este hombre a quien él perseguía, cuya doctrina perseguía, descubrirá que este hombre ha resucitado verdaderamente y que este hombre es el Santo de Dios, es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías, aquel a quien sus padres esperaban. La realización de las promesas hechas a los padres. Y descubrirá también que Cristo se identifica con los cristianos. Descubrirá a Cristo y a la Iglesia. Persiguiendo a los cristianos, se ha encontrado que perseguía a Cristo. Y este hombre no ha visto de parte de Dios la ira de Dios, la venganza, el castigo por el mal cometido, sino que este hombre, en esta luz que lo envolvió, vio la misericordia de Dios, vio el amor de Dios. San Juan también presenta a Dios, la naturaleza de Dios. Si vemos la epístola de San Juan,
presenta que Dios es amor y dice Dios es luz. Y esta luz de Dios se identifica con este amor absoluto, totalmente gratuito, este amor al pecador, al hombre caído, al débil. Amor absoluto. Esto es Dios y esto ha experimentado San Pablo. Y San Pablo, que, repito, tiene esta doble revelación de Cristo y de su Iglesia. Si vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, antes de que Pablo cuente esto a la asamblea, dice San Lucas, contando lo que pasó con Pablo, nos hace saber que Pablo, en cierto sentido, recibió también una iniciación cristiana en Damasco. No todo se queda en el encuentro, en esta visión de Jesucristo, sino que Cristo lo envía a la iglesia, lo pone en contacto con Ananías, que también conmemoramos el día de hoy. ¿Y qué pasa? Que de parte de Ananías, en la comunidad de Damasco, Pablo también será iniciado cristianamente. Recibirá la imposición de manos de parte de Ananías. Escuchará un anuncio, una palabra de parte de Dios por medio de Ananías. Y cuando escuchará esta palabra de Ananías, recibirá la imposición de las manos de él, recibirá la iluminación de los ojos, se le caerán de los ojos como las escamas. Lo mismo que sucede con nosotros, que al recibir la palabra de Dios, aquellos que la acogen, si la acogemos, pues nos ilumina. Eso pasó con Pablo. ¿Y qué pasa? Pablo, recibiendo esta iluminación, se pone de pie. Espiritualmente resucita por la fe en Cristo, por la fe en la palabra que le ha sido dada. ¿Qué hace? Recibe el bautismo, que es el sello de esto, de la fe. Es el sello de la fe. La entrada en la iglesia y esta conformación con Jesucristo, muerto y resucitado. Y recibiendo el bautismo, dice los Hechos de los Apóstoles, que tomó alimento y recobró las fuerzas. Se podría pensar que probablemente recibió la Eucaristía, se nutrió de ella. Y dice San Lucas, escribiendo en los Hechos de los Apóstoles, dice que estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Es decir, que vivió comunitariamente, tuvo una vida comunitaria con los discípulos, con la iglesia que estaba allí en Damasco. ¿Y qué pasa luego de todo esto? De escuchar la palabra de Dios, de ser iluminado, de levantarse espiritualmente, de recibir el bautismo, la Eucaristía. ¿Qué pasa? Que este hombre se mete de lleno en la misión. Comienza a testimoniar en las sinagogas que Jesús es el Cristo, anunciando por todas partes que Jesús es el Señor. Pablo ha sido un hombre que ha recibido el amor y la misericordia de parte de Dios para ser él testigo del amor y de la misericordia de frente a los hermanos. Este hombre que se había encontrado ciego, que había sido un ciego y en su ceguera perseguía a los cristianos, que no veía este gran amor de Dios manifestado en Jesucristo, ¿cuándo se encontrará con él? Recibirá esta iluminación y Dios lo mandará a él también a su vez a iluminar a los demás. Que los otros se conviertan también de las tinieblas a la luz, como pasó con él, que lleguen al conocimiento del amor de Jesucristo. Esta es la experiencia fundamental de la vida de San Pablo. Pablo, cuando se encuentra con Jesucristo, si vemos la carta a los Gálatas, este hombre a partir de esa experiencia se da cuenta que toda su vida, desde el seno de su madre, Dios lo había amado y que Dios lo había elegido. Pero el momento culminante en que se da cuenta de todo esto, de que el amor de Dios rodea toda su historia, toda su existencia, fue el momento en que Dios tuvo a bien revelar en él a su Hijo Jesucristo, en que Cristo lo alcanzara en el camino hacia Damasco. Aquí cambia toda la vida de Pablo. Este hombre, después de ser
tocado por Cristo, por su amor, se encuentra, como dice Jesús en las parábolas algunas parábolas del Evangelio, como la parábola de la perla preciosa, el tesoro escondido en el campo. Encontrándose con Jesucristo, consideró todo lo demás, todo el resto de su vida, todo lo que había puesto su empeño, lo consideró como basura de frente al conocimiento del amor de Dios, del amor de Jesucristo, y de participar también en el misterio de Jesucristo, de ser partícipe también de la evangelización y del sufrimiento, y que conlleva también la evangelización, no solo eso, sino de la gloria a la cual está llamado, porque después de ser alcanzado por Jesucristo, este hombre, toda su vida será llenada del amor hacia Él, y con un deseo grandísimo de vivir para siempre con Cristo. Por eso diré en otro momento, para mí la vida es Cristo y el morir es una ganancia. Y se lanza al futuro. Dice, olvidado del pasado, o sea, dejando atrás toda mi vida pasada, me tiro hacia el futuro, hacia adelante, corriendo hacia la meta, el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. El amor recibido suscitó en él amor. Esto llena la vida de Pablo de esperanza. Y Pablo está consciente de que lo que Dios ha hecho con él ha sido para el bien de los demás. Encontrarse con Cristo ha sido para que los demás también se encuentren con Cristo por medio de él. Cuando le escribe, por ejemplo, a Timoteo, le dice esto: yo le doy gracias a Jesús, dice, porque me considero digno de confianza al colocarme en el ministerio. A mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Imagínense esto, Jesús ha considerado dignos de ser cristianos y de servir en la evangelización a gente imperfecta, débil. Pedro es otro ejemplo, uno que negó al Maestro. Y Jesús se le aparece a Pedro también y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Cómo? Pero Pedro, que te negó. Yo, Señor, podrá pensar Pedro, que te he negado, y tú me llamas, Señor, a servirte de esta manera. Lo mismo podemos maravillarnos tú y yo de que el Señor a nosotros, en nuestra debilidad, nos llame a ser cristianos y nos ponga también en las manos esta misión que le puso en las manos a San Pablo, de ser misionero también, de ser luz para las gentes, que los demás también por medio de nosotros, gente pecadora, pero misericordiada por Dios, se encuentren también con la misericordia de Dios, se encuentren con un Dios que los ama realmente, con Jesucristo, porque Jesucristo ha venido a salvar a los pecadores. Y esto lo dice Pablo a Timoteo. Dice, cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo, dice Pablo. Y esto lo podríamos decir también nosotros. Dios ha usado misericordia con él para que sirviera de ejemplo también a los demás, para que el pecador más desgraciado pueda ver también en Pablo y en tantos otros, en Pedro, en sus demás apóstoles, pueda ver también en ti y en mí, que Dios no le tiene asco al pecador, que Dios está lleno de misericordia por el hombre débil, que no está allí a punto, allí preparado para aplastar a la caña quebrada, no, o apagar a la mecha humeante, no, sino que Jesucristo realmente tiene misericordia de ti, tiene misericordia de mí. Esta es una fiesta, hermanos, para alegrarnos de la llamada que Cristo nos hace, esta llamada que nos hace a la conversión. Cada día el Señor nos llama a la conversión, y especialmente hoy nos llama a esto. Y esta conversión que ha experimentado San Pablo, recuerdo ya, como he dicho ya varias veces, está en función también de los demás.
de que los demás, viendo en nosotros el ejemplo de San Pablo, un hombre pecador, misericordiado, podamos también ser luz para los demás, presentar este rostro misericordioso de Jesucristo, que es el rostro que ha resplandecido sobre San Pablo y que Cristo quiere resplandecer también de frente para los demás hombres, para aquellos que están alrededor nuestro, por medio de nosotros. Que el Señor nos conceda esto, de dejarnos todos los días, cada día, iluminar por Jesucristo, iluminar por su amor, por su misericordia, para también ser nosotros partícipes de la misión que tiene la Iglesia, que es mostrar el rostro misericordioso de Jesucristo, anunciar el Evangelio. Alabado sea Jesucristo.